Muy buenos días para todas, para todos. Mi nombre es Mario Antonio Rodríguez Zapata, estudiante de quinto semestre del programa de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. El motivo de este video es el análisis de una sentencia en etapa de casación, siguiendo obviamente los lineamientos previamente establecidos por el docente de la materia de Derecho Procesal Civil Especial, el profesor Néstor Javier Sarri. Primero que todo, vamos a identificar la corporación. En este caso, la corporación a que hacemos alusión es la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil. El magistrado ponente es el doctor Ariel Salazar Ramírez y la sentencia es la número AC 530 de 2016. En este caso en particular, la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre la admisibilidad del libro, sobre la admisibilidad del escrito por parte demandante para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso contra la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Barranquilla, Departamento del Atlántico, el 16 de diciembre del 2014, que a su vez fue adicionada el 13 de febrero del 2015, dentro de un proceso ordinario. El caso es el siguiente. Nuestra demandante es la señora Yolanda Pinto de Frisch. Ella se transportaba como pasajera en un bus de servicio urbano en la ciudad de Barranquilla. Dice que en un giro brusco que realizó el automotor, ella fue lanzada del mismo y cayó abruptamente al piso, motivo por el cual ella sufre graves perjuicios en su integridad física. Estos a su vez le generan futuras y graves consecuencias en su vida normal, tanto para ella como para sus seres queridos. Cuando hago alusión a sus seres queridos me refiero a su hijo, a su nuera y a su nieto. Estos tres últimos, motivo del accidente, tuvieron que llevar a vivir a doña Yolanda Pinto a su casa. Por consiguiente, la parte demandante son los cuatro anteriores. La señora Yolanda demanda a la empresa transportista para que a esta se le condene como responsable civil y contractualmente por los daños materiales, por los daños morales, por los daños psicológicos. Cuando hablamos de los daños materiales hacemos alusión al daño emergente, al lucro cesante, y cuando hacemos referencia a los daños psicológicos es a esos daños morales como la afectación en su vida de relación. Ella considera que antes del accidente era una persona que se podía valer por sí misma y que a raíz de esto, como les expliqué anteriormente, ella fue llevada a convivir con su hijo, con su nuera y con su nieto, y adicional a eso, ella tiene la necesidad de estar asistida por medicamentos de por vida y por una enfermera que la van a acompañar las 24 horas del día. Vamos a hacer alusión a partir de este momento a los hechos relevantes. Los hechos relevantes, en el primero, la señora Yolanda Pinto de Frisch se transportaba como pasajera de un vehículo de transporte urbano de placas UYT 968 afiliado a la flota Angulo Limitada de la ciudad de Barranquilla. Este hecho ocurrió el 16 de octubre del 2008. Como segundo hecho relevante, decimos que debido a un giro brusco que hizo el automotor y a su alta velocidad con la que se transportaba en ese momento, nuestra demandante, la señora Yolanda, es lanzada del vehículo. Acto seguido, cae sobre el piso, se azota y sufre graves perjuicios en su integridad física. Como tercer hecho relevante, la señora Yolanda es llevada a una clínica de la ciudad de Barranquilla. En esa clínica se dictamina que ella sufre de un trauma cráneoencefálico severo, contusiones múltiples en todo el cuerpo, por motivo de la caída y que ella rodó en el pavimento. Más adelante, la misma clínica, mediante un examen especializado, le diagnostican
a nuestra demandante que sufre una lesión y una hemorragia cerebral severa. Hecho relevante número 4. Que dicho accidente a nuestra demandante le dejó daños neurológicos severos, los cuales implican una capacidad física y cognitiva. Exigen un seguimiento neurológico y una medicación permanente. Esta medicación es de por vida y requiere la asistencia de igual manera de una enfermera calificada que esté a su lado las 24 horas del día. Como hecho relevante número 5, ya esta es la tercera ocasión en que decimos que la señora fue llevada a convivir con su hijo, su nuera y su nieto. Por consiguiente, este primero, o sea, el hijo, se ve afectado de manera económica, pues él ha tenido que asumir todos los gastos que su madre ha requerido para pues, su posterior recuperación. En base a estos 6 hechos relevantes, el séptimo hecho relevante que vamos a hacer alusión es que nuestra demandante pide, dentro de sus pretensiones, el pago de casi 5.300.000 por daños materiales vencidos. Adicional a eso, una de sus pretensiones más elevadas es el pago de 363 millones de pesos por daño emergente futuro. También exige por lucro cesante futuro la suma de 93 millones de pesos. Esto ella lo tasa en relación a la expectativa de vida que tiene, pues es una persona considerablemente joven y tenemos bien definido que la edad promedio de una dama, de una mujer, equivale a 85 años de edad. En total, haciendo una suma, ella llega a que la empresa demandada, la flota Angulo Limitada de la ciudad de Barranquilla, le compense 275 salarios mínimos legales por daño moral y el daño psicológico. Con fundamento en los hechos relevantes que anteriormente hemos descrito, la demanda se admite. Como es apenas lógico, la parte demandada se opone a dichas pretensiones, al considerar que son unos montos excesivos. Formula las expresiones de culpa exclusiva atribuible a la víctima, al considerar que fue motivo de negligencia de la señora Yolanda, porque ella en el momento en que se transportaba en el bus no iba sujetada a algo. Ella en una mano llevaba un paraguas y en la otra mano llevaba un bolso, unas bolsas. Por consiguiente, esa es una excepción que ellas hacen, la cual estiman que es una culpa exclusiva atribuible a la víctima. Adicional a eso, como otra excepción, incoan la inexistencia de la obligación e inexistencia de la falla presunta del servicio por parte de la entidad demandada. Acto seguido, la parte demandada, la flota Angulo Limitada, hace un llamamiento en garantía a la aseguradora de seguros del Estado. Esta cita a la anterior al proceso y la aseguradora, dentro de sus defensas, promueve la inexistencia de cobertura de la póliza de responsabilidad civil extracontractual para transportadores de pasajeros en vehículos de servicio público. El caso llega a primera instancia y en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2013, el juez acuó con fundamento en las pretensiones y en los hechos, declara responsable civil y contractualmente por el accidente detallado anteriormente y por consiguiente lo condena a pagar a la flota Angulo y a la empresa aseguradora
a la llamada en garantía la suma de 10 millones de pesos por daño emergente. A la encausada, es decir, a la flota como tal, por la suma de 49 millones de pesos por lucro cesante. Y a esta misma, a la flota Angulo Limitada, también a cancelar 10 millones de pesos por perjuicios morales. Adicionalmente a eso, en esta sentencia proferida, el acuo niega las pretensiones del hijo, de la nuera y del nieto por falta de legitimación en la causa. El acuo tasa estos montos teniendo en cuenta, primero que todo, la historia clínica de la paciente. Y segundo, un testimonio o un dictamen mejor pericial establecido por un médico particular, el cual tasa a la señora Yolanda Pinto de Fris con una pérdida de capacidad del 54.91% en cuanto a su capacidad laboral. Sentencia en segunda instancia. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Barranquilla, en fallo proferido el 16 de diciembre de 2014, revoca la condena relativa al lucro cesante. Es decir, la señora Yolanda Pinto de Fris ya no va a recibir los 49 millones de pesos por ese lucro cesante, pero sí añade una condena de 10 millones de pesos a la flota Angulo S.A. en relación a el daño producido en la vida de relación. En lo demás, el ADCUEN confirma todo lo que el ADCUO ya había sentenciado. ¿En qué se basa el ADCUEN para denegar o para revocar este monto del lucro cesante que ya había sido estipulado por el ACUO? Primero que todo, y la razón fundamentales son dos. La primera hace referencia a que la señora no debió haber ido donde un médico particular para que dictaminara su pérdida de capacidad laboral, sino que debió asistir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico. Y en segundo lugar, hace referencia a que como el monto es tan elevado, la señora demandante, Yolanda Pinto de Fris, ella no tiene un empleo formal. Ella no está vinculada en ninguna empresa en este momento. Por consiguiente, es el lucro cesante futuro es incierto. El problema jurídico. Generalmente los problemas jurídicos los dice uno en forma de pregunta. Al recurrente le basta con mencionar las normas de derecho sustancial, las normas de derecho probatorias que él considere que el tribunal ha vulnerado, violando sus derechos, y por consiguiente estas vulneraciones fueron determinantes en la decisión de la Corte. La respuesta al problema jurídico es deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas. Le corresponde a él identificar los medios de convicción sobre los cuales recae la equivocación del ADCUEN y demostrar de qué manera se generó su cercenamiento. Adicional a eso, el artículo 374, en este caso, del Código de Procedimiento Civil, exige que el recurrente indique qué normas probatorias violó el sentenciador y cómo ocurrió esa violación. Vale decir, cómo el tribunal ADCUEN interpretó la norma, si le dio un valor más alto del que ella tenía o si por el contrario desestimó su valor. Entonces es responsabilidad del demandante como tal indicar de manera clara y precisa qué normas violatorias y de qué manera el tribunal se equivocó. Posteriormente, siguiendo con la narración de la sentencia, la parte demandante
formularon el recurso extraordinario de casación, basados en dos cargos, uno por error de hecho y el otro por error de derecho. En el primer cargo dicen que el tribunal transgrede indirectamente por la aplicación indebida de los artículos 1613 y 1614 del Código Civil. Adicional a eso, por los artículos 177, 179, 180 del Código de Procedimiento Civil, que estos hacen alusión al lucro cesante, al daño emergente. Recapitulando, podríamos decir que el artículo 1613 del Código Civil hace alusión a lo que es la indemnización de perjuicios. En esta indemnización de perjuicios dice que se compone del daño emergente y del lucro cesante. En el artículo 1614 nos define como tal el concepto de esas dos palabras, del daño emergente y del lucro cesante. Cuando hace la demandante alusión al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que estamos trabajando con el Código de Procedimiento Civil, porque para el año 2008 era el código que se encontraba vigente. El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil nos habla de la carga de la prueba. Y esta carga de la prueba generalmente incumbe a las partes, son las partes las que deben llevar el material probatorio al juez. El artículo 179 del Código de Procedimiento Civil es una prueba que se hace de oficio. Por tal motivo, puede ser aportada o puede ser solicitada por el juez dentro del proceso o también a petición de parte. Como segundo cargo, la demandante esgrimió que al fallo la violación indirecta de los artículos 1613 y 1614 del Código Civil por error, pero ya de hecho, en la apreciación errada que tuvieron en una certificación de salud total EPS, donde ella era cotizante con un promedio de un salario mensual. Es decir, ella no tenía tal vez un empleo fijo, ella no estaba vinculada a una empresa como tal, sin embargo, ella cotizaba al sistema de seguridad social mensualmente por un valor de un salario mínimo mensual legal vigente. Esta parte no la obvió el tribunal. Ahora bien, basada en esos dos cargos que esgrime la demandante, las consideraciones de la Corte son las siguientes. Consideraciones estas que son fundamentales para que ella tome la decisión que más adelante conoceremos. En la primera consideración de la Corte, ella dice que no basta con invocar las disposiciones que uno considere que el tribunal transgredió, que es necesario, tanto por la vía directa como por la vía indirecta, esto es, por errores en materia probatoria y por errores en materia de derecho sustancial, se debe indicar la forma, cómo se hizo patente ese desconocimiento de esos elementos materiales. Se debe indicar la equivocación y, adicional a eso, la incidencia que esa equivocación que cometió el tribunal tuvo para la decisión final tomada. Ahora, tratándose del error de derecho, el impugnante además debe indicar las normas de carácter probatorio que fueron infringidas, explicar su transgresión. Ante eso, la Corte dice que hay que cumplir con unos lineamientos previamente establecidos en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, porque la señora como tal no nombra ninguna norma sustancial infringida por el tribunal. Ella lo que hace es expresar su decisión, expresar su opinión.
Ella no explica puntualmente en dónde estuvo el error del tribunal. Adicional a eso, ella estima que lo que hizo la demandante fue exponer su propia opinión al sustentar que el tribunal se equivocó. Basado en esta falta de claridad de la demandante, en esta falta de precisión, en estos errores que ella comete, la Corte Suprema de Justicia en Sala Civil de Casación resuelve, primero, que declara inadmisible. Desde un comienzo dijimos que esto se trataba de la admisibilidad del libelo. En este punto de la sentencia la declara inadmisible. Y en segundo, declara desierto el recurso de casación de conformidad con el inciso 4 del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil. Ese inciso 4 del Código de Procedimiento Civil, artículo 373, dice lo siguiente. Presentada en tiempo la demanda, se examinará si reúne los requisitos formales sin calificar el mérito de los cargos, y en caso negativo se declarará desierto el recurso y ordenará devolver el expediente al tribunal de origen, lo cual aconteció. Se inadmite la demanda, se declara desierto el recurso y se hace su envío al ACUO. Basado en la sentencia y basado en el análisis que hemos hecho con anterioridad en el transcurso de este video educativo, surgen tres preguntas. La primera, el recurso extraordinario de casación, bien sabemos que es el último medio de defensa que tiene el recurrente para hacer valer los derechos que él considera que han sido vulnerados. Ahora bien, la pregunta radicaría en lo siguiente. Todo desacuerdo que una parte tenga con el fallo proferido por un tribunal necesariamente debe llegar a la Corte Suprema de Justicia. La respuesta a este primer interrogante es que no. No todo desacuerdo que tengamos con un fallo proferido por el tribunal va a llegar a estudio de la Corte Suprema de Justicia. Para que esto ocurra, la demanda debe estar sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos. Requisitos estos que están establecidos en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil. Adicional a ello, es necesario sustentar la inconformidad en una forma clara y precisa, para así lograr aniquilar los fundamentos esgrimidos en su contra. Cumplida esta etapa de admisibilidad, la Corte se adentrará al estudio de fondo de nuestro caso. Como segundo interrogante podríamos plantear, ¿en qué se fundamenta el Tribunal Superior de Barranquilla la decisión de revocar los derechos adquiridos por el demandante en cuanto al lucro cesante aprobado ya en primera instancia por el ACUO? Recordemos bien que el tribunal revocó el valor que había sido asignado, que era de 49 millones de pesos que había sido asignado por el ACUO. El tribunal lo revocó. El tribunal básicamente esgrimió que la parte demandante no acudió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que ella lo hizo ante un médico particular, que ese médico particular le dio un porcentaje del 54.91 de pérdida de capacidad laboral. Y adicional a eso, también el tribunal tuvo a consideración que Yolanda Pinto de Fris no tuviera para ese momento un empleo formal. Por eso revocó ese derecho que había adquirido en primera instancia. Es decir, no iba a recibir los 49 millones de pesos. Como tercer interrogante y último, ya
iniciamos para terminar el análisis de esta sentencia diciendo que ¿en qué fundamento de derecho se basa el accionante para demandar a la flota Angulo Limitada de la ciudad de Barranquilla? Recordemos bien que la demanda, para que ella sea declarada responsable civil y contractualmente por el daño emergente, por lucro cesante, por daño moral, por daño psicológico, por daño a la relación de vida. Si ella en ese momento no tiene en su poder un tiquete de compra de un pasaje, no tiene una factura que sustente el vínculo jurídico que ella ostenta con la entidad, en este caso, Flota Angulo Limitada. Pues bien, recordemos que el servicio de transporte de pasajeros está regido por el Código de Comercio. Adicional a ello, hay una ley, la Ley 105 de 1993, en su artículo 3º, ella dice que el transporte público es una industria y que como tal está encaminada a garantizar la movilización de las personas o de las cosas de un lugar hacia otro, que debe ser por medio de unos vehículos apropiados y que debe tener acceso de libertad, es decir, que todas las personas tenemos la misma igualdad en cuanto al acceso a un servicio público y por consiguiente, y terminando ya el inciso, dice que debe ser de calidad y seguridad para los usuarios. Esto sujeto a una contraprestación económica. Entonces, basado en esta última partecita, en cuanto a la seguridad, la Ley 105 de 1993, en su artículo 3º, es un fundamento fehaciente de derecho en el cual nuestra recurrente, la señora Yolanda Pinto de Fris, lo tiene como un fundamento de derecho. Muchísimas gracias. Recuerden que les habló Mario Antonio Rodríguez Zapata. Un abrazo y feliz día.